Juan capítulo 15. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En las Escrituras se usan muchas metáforas para describir nuestra relación con Cristo. Se dice en la palabra que Él es el Rey y que nosotros somos sus súbditos. Se nos ilustra también diciéndonos que Él es el amo y que nosotros somos sus esclavos. Se dice también que Jesús es el buen pastor y que nosotros somos sus ovejas. En este pasaje se nos dice que Jesús es la vid y que nosotros somos las ramas. Esta es una ilustración perfecta de cómo es nuestra relación con Cristo. Así es que estudiemos el pasaje y yo quiero invitarles a que en esta mañana veamos las enseñanzas principales de esta metáfora y no cometamos el error, como a veces suele cometerse, de tratar de encontrar significado a cada una de las figuras que se encuentran en las metáforas. Muchas veces cuando hacemos eso nos perdemos del mensaje principal o del propósito principal de la enseñanza de Jesús. En esta enseñanza encontramos lo importante que es permanecer en Cristo. Se nos dice que esa permanencia o no en Cristo de una persona, el que una persona permanezca o no en Cristo, va a revelar si esa persona era salva o no lo era. Se nos enseña en esta metáfora que en la medida en que las personas permanecen en Cristo, es en esa misma medida en que las personas pueden dar fruto espiritual. Recordemos, hermanos, que estas palabras que Jesús dice, las está pronunciando en un momento muy intenso, en un momento dramático, cuando en aquella noche están a punto de desatarse ya los eventos últimos de la vida de Cristo. Uno de los hombres más cercanos a él, Judas, ya ha salido, ya se ha apartado,
para ir a vender a Jesús. Los sucesos del arresto y la muerte de Cristo ya eran inminentes, ya estaban en marcha. Es aquí cuando Jesús, nuestro Redentor, dice por último, levantaos y vámonos de aquí. Recordemos que se encontraban en el aposento alto, en aquel momento íntimo, y Jesús le dice de alguna manera a sus discípulos, bien, es tiempo de levantarnos e ir al encuentro de la voluntad de Dios. Poco antes de transitar el camino a Getsemaní, Jesús da esta advertencia a sus discípulos y les dice, tienen que permanecer en mí. Ustedes tienen que permanecer en mí. Ahí en ese quizás camino entre el aposento alto y Getsemaní, en ese lugar de agonía, es aquí cuando Jesús entreteje esta metáfora usando todos los elementos que se encuentran relacionados en esa noche. Dijo Jesús que Él era la vid verdadera y que el Padre era el labrador. Jesús dijo que habló de algunas ramas que permanecen en la vid, y esas ramas sin duda son los verdaderos discípulos, aquellas ramas que darían fruto. Eran los 11 discípulos que quedaban con Jesús. Judas se había marchado. Y en esta metáfora también se nos habla de aquellas ramas que no permanecen, describiendo claramente a Judas, quien ya se había apartado aquella noche. Pero también describen a todas aquellas personas que son falsas como Judas. Así es que en esa noche Jesús les da esta última advertencia antes de su muerte. Permanezcan en mí. No sigan el patrón de aquel que se marchó en la oscuridad. No sigan el patrón de Judas. Así que Jesús está retando a sus discípulos a que ellos demuestren cuán auténtica es su fe mediante una fe perdurable, mediante una fe duradera. Jesús les dice, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Quizás en aquella noche en el aposento alto, cuando Jesús les dice eso, seguramente aún en esa mesa donde celebraron la Santa Cena, aún estaba allí aquella copa que les había compartido, les había dado de beber. Frente a sus ojos estaba aquella copa de vino que todos bebieron, y quizás aún estaban en sus labios el sabor del fruto de la vid que bebieron esa noche. Y aquí Jesús les dice, yo soy la vid verdadera. Esa noche frente a ellos, frente a sus ojos físicos, estuvieron aquellos elementos que anunciaban al Salvador. Frente a ellos en aquella mesa se encontraba el Cordero de la Pascua, el cual comieron. Frente a sus ojos físicos estaba el pan. Frente a sus ojos también estuvo el vino. Pero allí también en esa noche estuvo frente a ellos, en esa habitación se encontraba la misma presencia de Jesús. Aquel que anunciaban y señalaban cada uno de estos tres elementos, el verdadero Cordero de Dios. Ahí frente a ellos estaba mucho más que una señal. Estaba frente a ellos el verdadero pan que descendió del cielo. Frente a ellos en esa noche estaba el fruto de la vid, la verdadera vid. Cuando a Jesús no se le reconocía como el Cordero de Dios, cuando había ignorancia sobre la persona de Jesús al inicio de su ministerio, un hombre alzó la voz y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista alzó la voz y señaló a Jesús, no como la señal, sino como el verdadero Cordero de Dios. En esta noche, estando Jesús con sus discípulos, parece que ellos no habían entendido quién era Jesús aún. No le habían reconocido como la vid verdadera, y aunque habían participado de los símbolos, y frente a sus ojos estaban esos símbolos, ellos no entendían. Y Jesús en su misericordia les dice, yo soy
la vid verdadera. Yo soy la verdadera vid. Aunque ellos no podían entender la verdad que anunciaban esos símbolos, Jesús en su misericordia se los hace saber. Y eso, hermanos, nos debe hacer reflexionar. Nos debe hacer pensar, hermanos, qué necesario, qué tan importante es no poner nuestros ojos simplemente en las señales o en los símbolos que nos anuncian acerca de las cosas verdaderas. Qué tan importante es que el creyente verdadero logre poner sus ojos espirituales, su corazón, y centrarlo verdaderamente en la persona de Cristo, en cada una de nuestras acciones religiosas. Jesús les dice, yo soy la vid verdadera. Aunque Jesús había instituido esa misma noche la cena del Señor, Jesús instituye las ordenanzas del bautismo y de la cena. De hecho, les acababa de decir, haced esto en memoria de mí. Aunque Jesús acaba de instituirlo, nada de esas ordenanzas debería de llevarnos a nosotros a poner nuestros ojos en los simples elementos, sino más bien deberían de llevarnos a poner todo nuestro corazón y fervor y adoración y completa devoción en el verdadero que es Jesús. La vid verdadera, hermanos, no era el vino de esa copa, sino era Cristo el Señor. Desde los tiempos antiguos Dios había provisto señales, sombras que nos anunciaban acerca de lo que habría de venir, sombras del verdadero. Dios no llegó de sorpresa, Cristo no llegó de una manera inesperada. Su advenimiento no debió de haber sido una sorpresa para el hombre, puesto que Dios había provisto las señales que anunciaban de lo que iba a venir, las sombras que apuntaban a Jesús. Si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que Dios ya había provisto la señal de la vid, y se refería a Israel, a ese pueblo, los hijos de Jacob, ese pueblo grande que sería la promesa para Abraham. Dios formaría una nación la cual sería su pueblo, y Dios se refiere a ese pueblo como la vid de Dios. En el Salmo 80, la Escritura compara a Israel con una vid que fue traída de Egipto y que fue plantada en la tierra de Canaán. Pero siempre que en la Escritura se compara al pueblo de Dios, al pueblo de Israel con la vid, no es otra cosa sino para señalar que esa vid no dio el fruto esperado. No dio el fruto que se esperaba. Si vamos a la Escritura en Isaías 5, podemos darnos cuenta claramente cuál era el sentir de Dios hacia esa vid. Dice Isaías 5:1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, pero que dice, pero dio uvas silvestres, uvas que no servían para nada. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Este viñador plantó esta viña en un buen terreno. Las vides que plantó fueron vides escogidas, las protegió de todo mal, y a pesar de todo, dice la Escritura, no dio buen fruto. La nación de Israel se corrompió y como nación no dio buenos frutos. Pero ahora Jesús, a su debido tiempo, viene y nos dice, es que yo soy
la vid verdadera. Todos los frutos que Israel no pudo producir por sí mismo, todos los frutos que se esperaban y que no pudo producir, ahora yo los voy a producir. Ahora yo me voy a encargar de producir los frutos que aquel pueblo escogido no pudo producir, porque yo soy la vid verdadera. Yo produciré esos frutos por medio de mis discípulos. Jesús les dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos de los cuales van a brotar esos frutos. Lo que Israel no pudo cumplir, ha llegado el tiempo de su cumplimiento, porque yo soy la vid y yo voy a producir frutos a través de ustedes. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto con este propósito, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Jesús, hermano, revela, nos muestra y lo dice claramente cuál es el propósito por el cual nos ha escogido y llamado. Dios revela para qué escoge a sus discípulos y la Escritura dice que los escoge para que podamos producir mucho fruto. Bien, esta es la vid que va a cumplir verdaderamente lo que Dios el Padre espera. Se dice que nosotros somos aquellas ramas. Nosotros somos aquellos que hemos sido escogidos y unidos a Cristo. Aquellos que hemos sido perdonados de nuestros pecados y unidos a Dios. El creyente es esa rama que tiene la vida de Cristo fluyendo en él. Somos nosotros, hermanos, de quienes se espera que se produzcan los frutos que glorifiquen al labrador. Pero también habla de otras ramas, de ramas que no dan fruto. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí también, al contemplar a la vid, se pueden apreciar algunas ramas que no están dando fruto. Y esto no nos habla, estas ramas no nos están enseñando de algunas personas que estuvieron unidas a Él y se secaron. No, puesto que la metáfora nos enseña claramente que todo aquel que está unido a Él tiene la vida de Cristo y dará mucho fruto, algo sucede con estas ramas. Recordamos, hermanos, que Jesús está enseñando que todo lo que está unido va a dar fruto. Si no da fruto es porque no está unido aún a la vid. Nadie que no esté unido a Cristo es un creyente. Nadie que no sea encontrado en Cristo tendrá vida. Todo aquel que sea encontrado separado de Cristo será cortado y echado fuera y arderá. Porque ¿para qué más sirve una rama seca de vid? No sirve las ramas secas para, bueno, voy a tomar esas ramas y voy a construir una casa con esas ramas. No, son ramitas, son ramas que no sirven, hojarasca que no sirve sino para ser quemada en el fuego. Estas ramas también tienen un contacto íntimo con Cristo y su evangelio. Pero ese contacto que tienen con Cristo y su evangelio no es una unión espiritual, no es una unión salvadora con Cristo. Jesús habla de aquellos que habían estado con Él y luego se apartaron. El ejemplo claro de esta y el contexto inmediato de esta metáfora es aquel hombre que estuvo tan cerca de Cristo, disfrutando de sus beneficios,
de sus enseñanzas, de sus cuidados, de cada palabra que Jesús decía, frente al testimonio de su deidad, frente a todos esos milagros, frente a la exposición clara de quién era Él? Y sin embargo, no estaba verdaderamente unido. Y esa noche fue apartado de su Señor. Le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Aunque tienen un contacto íntimo con Cristo, no tienen una unión espiritual salvadora con Él. El que en mí no permanece es echado fuera como cualquier pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estas cosas suceden tan a menudo. Ten cuidado, hermano mío, y examina tu vida. ¿Cuál es tu relación con Cristo? Porque podemos tener una relación muy estrecha con Cristo y con su evangelio, pero esa relación puede ser puramente externa. Por otra parte, todo creyente verdadero tiene un deseo profundo de dar fruto para la gloria de Dios. Y existe la posibilidad que en esta mañana haya alguna persona aquí que se sienta frustrado, que se sienta desesperada o desesperado por no ver los frutos esperados en su vida. ¿Cuál es el proceso por el cual debe pasar el cristiano para llegar a dar ese fruto esperado? Quiero dar algunas consideraciones en esta mañana y quizás la próxima semana hablemos más de esto. Lo que podemos ver claramente es que es imposible dar fruto si no estamos verdaderamente unidos a Cristo. Y esto significa, si nuestra vida espiritual está agarrada, está adherida a algo que no es Cristo, nunca podrás dar fruto. Si tu vida espiritual está sostenida, está fundamentada en cualquier otra cosa que no sea Cristo, entonces no tienes vida espiritual. Los estudiosos difieren si Jesús se encontraba aún en el aposento alto o si cuando Él dijo, levantémonos y vámonos de aquí, se levantaron, y esta enseñanza Jesús la da en el camino. Ciertamente puede ser una posibilidad. Camino a Getsemaní, se podía contemplar el templo construido por Herodes. En ese templo Herodes mandó poner en la entrada una enorme vid esculpida, bañada de alguna pintura dorada resplandeciente. Es posible que aquella noche aquellos discípulos ya lo hubiesen visto o le estaban viendo en ese momento. Y aquí Jesús les dice, no, yo no soy esa vid. Ese templo, ese templo que representa la religión, que representa todo aquello en lo cual los judíos han estado confiando y descansando, en los cuales han estado parados, no pudo dar fruto. Yo soy la vid verdadera. Eso no es lo verdadero. Ustedes tienen que estar unidos a mí y no a eso. No a esa religión que se ha vuelto falsa. No a esa religión que se ha vuelto sin sentido, como vimos en la mañana, que ya el nombre de Dios no es glorificado, sino es blasfemado. Jesús les advierte a sus discípulos que no pongan su confianza en esa vid. Hijos míos, esa no es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Jesús reprendía al pueblo de Israel constantemente diciéndoles, ustedes creen que por ser israelitas tienen esa comunión íntima con Dios. No es así. No es así. Ustedes creen que por ser hijos de Abraham, que por herencia,
ya tienen ganado el cielo, ya tienen la vida eterna. ¿Ustedes creen que por profesar una religión distinta a los demás del mundo, ustedes se han ganado el cielo? No es así. Solo Jesús es la vid fructífera que agrada al labrador. La palabra, hermanos, hoy en día nos sigue advirtiendo a que no confiemos en nuestras propias obras. Cuán necesario es para el creyente estar recordando esto. Mi espiritualidad depende de mi relación con Cristo. Mi vida espiritual no está basada en mi religiosidad. Mi vida espiritual no está cimentada en ninguna acción externa. La salvación proviene del Señor. La vida espiritual fluye de Cristo. Nuestra vida espiritual, hermanos, debe estar cimentada en nuestra fe, pues la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Solo por la fe, solo por la gracia, solo por aquella fe, hermanos, que se nos permite estar unidos al Salvador. Solo por la fe, hermanos, es que podemos tener aquella vida que fluye de Cristo. Si mantienes la fe. La fuente de vida es Cristo. La fuente de verdadera espiritualidad es Cristo. Quiero animarte a que no dejes de creer. A que te mantengas firme en la fe. Las luchas son muchas. Si las luchas son fuertes, permanece en Cristo. Aunque la tentación sea fuerte, Jesús les dice esa noche a aquellos que van a pasar por una noche terrible, donde tendrán que huir en la oscuridad. Jesús les dice antes, minutos antes, quizás 1 hora antes o 2 horas antes, Jesús les dice, permanezcan en mí. Que mis palabras permanezcan en ustedes. Jesús sabía que el pastor iba a ser herido y las ovejas se iban a dispersar en esa noche. Sin embargo, Jesús les recordaba que la relación que Él tenía con ellos era una relación, no era una relación externa. Es decir, que si se apartaban esa noche temerosos y débiles, aunque ellos se apartaran físicamente de ahí en aquel momento tan oscuro, Cristo iba a estar con ellos. Cristo iba a seguir con ellos. La relación que ellos tenían iba a seguir firme. Recuerda, hermano, que nuestra salvación y vida espiritual proviene de la fe en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Nuestra salvación y vida espiritual proviene de aquella sangre que se derramó. Proviene de la sangre del nuevo pacto. Esa noche Jesús les dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por nosotros es derramada, la cual Cristo, hermanos, nos ofrece libremente, gratuitamente a todo aquel que pueda creer. Esa noche Jesús les da de beber de la copa. Y yo te pregunto esta mañana, ¿nosotros valoramos eso? La sangre de Cristo, cuando Él dice, yo soy la vid, cuando le dice a sus discípulos, yo les estoy ofreciendo gratuitamente la sangre que quita el perdón de pecados. ¿Lo podemos tomar? ¿Podemos asirnos? Porque hemos hablado que no son los símbolos, no es venir y tomar la Santa Cena como lo hicimos la semana pasada.
podemos nosotros a través de la fe decir, yo tomo tu sangre y limpio mi conciencia de pecado por medio de la sangre que tú derramaste. Podemos hacer la nuestra y asirnos de ella. Es la sangre de Cristo la que nos permite tener la vida espiritual y no la nuestra. No nuestros esfuerzos, no nuestro sacrificio, no nuestra sangre. Es la sangre de Cristo, no son nuestros esfuerzos, no son nuestras angustias ni padecimientos lo que puede permitirnos abrir el cielo. No es ninguna de nuestras obras, ninguno de nuestros esfuerzos, hermano. Fue su sangre y su agonía la que nos permite a cada uno de los creyentes tener verdadera vida espiritual. Confiemos en Cristo. Sigamos firmes en la fe. Él es la vid verdadera. A Él y solo a Él se nos demanda que estemos asidos, unidos y aferrados. Fuera de Cristo no hay vida alguna. Fuera de Él no hay vida alguna. Jesús afirmó que nadie que no tenga al Hijo tiene vida eterna. Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. La vida espiritual fluye en aquellos que tienen fe en Cristo. Jesús es la verdadera vid. Jesús es la vid genuina. Jesús es la vid perfecta, ideal. Él y únicamente Él, hermanos. Ni siquiera es el cristianismo institucional que estaba a punto de nacer en esos. El cristianismo iba a iniciar después de la ascensión de Cristo y de Pentecostés. Ese cristianismo institucional, pero ¿saben qué? Ni siquiera ese cristianismo del cual ahora nosotros formamos parte puede darnos vida eterna. Es Cristo. Es Cristo. La Escritura dice que muchos fueron los que estuvieron en el pacto, pero no todos eran del pacto. Solamente quien mantenga su fe en Cristo hasta el final puede dar fruto. Solo Él puede darnos vida. Solo Él puede darnos vida para dar esos frutos, hermanos, que glorifiquen a Dios. La vid del Antiguo Testamento, las sombras no tienen poder. Ahora tampoco, hermanos, así como Israel no cumplió su propósito y no pudo dar fruto, así también ahora, hermanos, nada ni nadie puede hacernos dar frutos espirituales agradables a Dios, sino solo Cristo. Solo Él. Solo Él. No hay nada en ti que pueda producir un solo fruto bueno. Solo Cristo, la vid verdadera. Hermanos, pero cuando venga el labrador va a encontrar a la vid verdadera, no como encontró a Israel. Cuando ahora venga el labrador y venga a buscar fruto en aquella vid verdadera, sí que lo encontrará. Sí que va a encontrar esa vid llena, rebosando de frutos, de aquellas pequeñas ramas que soportan a esos frutos. Aquellas pequeñas ramas débiles en apariencia, porque la metáfora nos muestra de dónde brotan los frutos. De aquellas pequeñas ramas, no son troncos, no son grandes ramas, son unas pequeñas ramitas que pueden soportar gran cantidad de fruto. Pequeñas en apariencia, ¿verdad? Pero verdes, vigorosas en su interior, llenas de vida y de poder. Así el creyente verdadero, aunque sea débil en apariencia, por dentro debe de estar lleno del poder de Dios, y todo esto es mediante la fe en Cristo Jesús. Oh, pero hay ramas que pretenden ser
grandes robles. Hay ramas que están allí pretendiendo ser lo que no son llamados a ser. Hoy, ¿cuánto estamos nosotros tentados a pensar así? Recibamos con humildad el Evangelio y entendamos que somos dependientes de Cristo y que solo Él puede darnos una verdadera espiritualidad. Hermanos, podemos estar seguros de que cada discípulo verdadero va a dar fruto. ¿Quiere que le diga por qué? Porque dice, el viñador, el labrador, no es otro sino el Padre. Mi Padre es el labrador. Mi Padre es aquel que preparó la tierra para que ustedes fuesen fructíferos. El Padre es aquel que ahora cuida de nosotros. No es otro sino Dios el Todopoderoso, aquel que cuida a cada ramita, a cada pequeño pámpano que está adherido a la vid. No es otro sino el Dios de los cielos. La Escritura dice en Isaías 42:3 acerca de este Padre. ¿Cuál es su cuidado con aquellas ramas que están quebradas, con aquellas ramas que están débiles? Isaías lo profetizó y dijo, no los va a quebrar. No va a acabar de romper aquella caña que está quebrada. No va a darle el corte final a aquellas ramas que están débiles. No va a apagar aquella vela que está a punto de extinguirse. No. El cuidado de este labrador es que Él va a fortalecerlas. Porque una vez unidas a la vid, no se secarán. No las va a quebrar, no las va a romper. Eso debe de producir seguridad en nosotros. Estos pámpanos ciertamente necesitan mucho cuidado para poder llegar a dar fruto. El cuidado que tú y yo necesitamos como discípulos es el mismo cuidado que necesitaban aquellos hombres en esa noche. Es el mismo cuidado que necesitaba Pedro después de haberle negado 3 veces. Necesitaba que la fidelidad de Dios fuese más grande que la fidelidad de nosotros hacia Él. Y esa es la fidelidad que Dios le da a sus hijos. Ese es el cuidado que el Padre tiene con sus hijos. Mira, hermano mío, la obra paternal del Padre. Dice, el Padre los va a limpiar. Él limpiará los pámpanos. Él es el que los va a limpiar, el que va a quitar el pecado de ustedes, el que va a cubrir las faltas. Es el Padre el que los va a justificar y los va a declarar justos delante de su presencia, aún en medio de sus debilidades. A cada uno de ellos. Es el Padre, hermanos, quien nos dio al Hijo. Recordemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Fue el Padre quien nos proveyó de esa vid, hermanos. Fue el Padre quien nos dio esa vid verdadera para injertarnos en ella. Para tomarnos a nosotros que ciertamente éramos escoria, suciedad, ramas secas, infructíferas, y tomarnos e injertarnos en la vid. Y que de la vida de esa vid pudiese darnos vida a nosotros. Fue el Padre quien lo hizo. Fue el Padre quien nos dio a la vid verdadera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que ¿qué? Sino que tenga vida eterna. Para que no quede seco, sino injertado, pueda llegar a tener de la vida de Cristo.
Es el Padre, hermanos, quien en respuesta a la oración de Cristo envía al Espíritu Santo para fortalecernos y para dar toda clase de fruto espiritual. Mi Padre es el labrador. Jesús les recuerda a sus discípulos. Todo, hermano, está obrando a favor de los hijos de Dios. Sin embargo, Jesús les dice, permanezcan en mí. Todo está obrando a favor de ti, mi hermano, pero hay un llamado urgente a atender esto. Permanezcan en mí, mis palabras deben de permanecer en ustedes. Este llamado, hermanos, a permanecer nunca es antes de habernos salvado y limpiado. Este llamado de permanecer es una vez que ya Dios nos ha salvado. Permaneced, hermanos. Ahora que hemos sido salvados, ahora tenemos el poder para permanecer. Hermano, esto no es algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Esto no es algo que tú puedas lograr por tus propios medios, por tu propio poder. Cada ramita, por un lado, cada pámpano, por un lado puede descansar, pero por otro lado tiene que esforzarse. Por un lado, la gracia soberana de Dios ha obrado para salvarlos, y esa gracia soberana obrará de principio a fin en ellos y puede descansar en ello. Pero por otro lado, hermanos, sin esfuerzo no hay salvación. Sin esfuerzo no hay salvación. La responsabilidad de permanecer en Cristo se coloca sobre tus hombros. Eso podría ser desastroso si no es que, hermanos, el poder para esforzarnos proviene de Él. Él nos da la responsabilidad de permanecer firmes, pero es Él mismo el que nos provee el poder para permanecer, hermanos. No está en ti, no está en nosotros, hermanos, poder para salvarnos ni para permanecer. Vaya a la escritura en Colosenses 1:23. Dice la escritura, Pablo le dice a los colosenses que para estar un día en la presencia de Dios, hermano, es necesario antes permanecer fundados y firmes en la fe. Les dice, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Es necesario permanecer fundados, es necesario estar firmes y sin movernos en la esperanza del evangelio. En el libro de Hebreos capítulo 2, verso 1, en sus pantallas está, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué se ha oído sino el evangelio, hermanos? Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es tan fácil. Es tan fácil. Es tan fácil deslizarnos. Es tan fácil perder la esperanza. Es tan fácil perder la fe. Es tan fácil empezar a confiar en nosotros mismos. Es tan fácil caer engañados por un falso evangelio. Es tan fácil predicarnos nosotros mismos un evangelio diferente al que ya hemos oído. Es tan fácil cambiar el fundamento de la fe por el fundamento de las obras. Es tan fácil deslizarnos y caernos que es necesario atender con más diligencia el evangelio que ya hemos creído, hermanos. En el capítulo 3, verso 14, en la misma carta dice, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Ya? ¿Tú creyente ya has sido participante de Cristo? ¿Ya has sido puesto en Cristo? ¿Ya estás recibiendo la vida de Cristo? Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos
firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos, sin esfuerzo no hay salvación. Es necesario que te esfuerces en seguir creyendo. Es necesario que te esfuerces en seguir creyendo el Evangelio de la gracia de Dios. Es necesario que volteemos al Evangelio con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué les está diciendo el escritor? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Así como comenzaste, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo vinimos a vida nueva? ¿A través de qué? A través de la fe. Así como iniciaste tu vida espiritual, tu vida cristiana, creyendo el Evangelio, así como fuiste renacido por medio de la palabra, por medio de creer la palabra del Evangelio, es necesario que así como fue en el principio, sea hasta el final. Cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas, una iglesia que se había deslizado, hermanos que se habían deslizado y habían empezado a confiar en sus propias obras, y su vida espiritual ahora estaba fundada en lo que ellos hacían o dejaban de hacer. No había gozo, no había vida espiritual en ello, en ninguna de estas cosas. Hermano, puedes estar seguro de que tu salvación ya ha sido dada si has creído en el Evangelio de Cristo. Pero hermanos, Dios no mantiene al hombre en el camino de la salvación sin esfuerzo, sin diligencia y sin vigilancia. Ambas cosas son importantes. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. En una ocasión, hermanos, había un misionero muy famoso, se llamó Huston Taylor, y se quedó a dormir en la casa de otro hermano. Y esa noche, al siguiente día, el hermano le pregunta al misionero, le dice: hermano, el anfitrión, el dueño de la casa, tenía luchas espirituales, tenía batallas con respecto a su salvación. Y le pregunta al misionero, aprovechando la ocasión de que estaba un hombre de Dios en su casa, y le dice: hermano, usted siempre está consciente, está seguro de que siempre tiene en su mente y en su corazón que está unido a Cristo. Y el hermano Huston Taylor le responde: esta noche yo dormí en tu casa. Yo me dormí. ¿Acaso cuando estuve dormido y que no estuve consciente de que estaba en tu casa, dejé de estarlo? Porque no estuve consciente que estaba contigo, ¿dejé de estarlo acaso esta noche? Jamás, hermanos, debemos pensar que no permanecemos en Cristo porque existan momentos donde no estemos conscientes o existan momentos en que dudemos. Los discípulos no dejaron de estar unidos a Cristo en aquellos días de su ausencia. Esfuérzate en la gracia del Señor. La Escritura Pablo le dice a Timoteo, y con esto termino: esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, en la gracia del Señor. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Necesitas esforzarte. Necesitas constantemente estar recordando la cruz de Cristo, recordando que Él fue muerto y resucitado. Porque es en ese Cristo, le dice Pablo a Timoteo, es en ese Cristo por lo cual yo sufro penalidades, sufro prisiones, a modo de que parezco un malhechor, parezco que no tengo a Dios,
Parece que Dios no está de mi lado. Aquel que mira mi vida puede decir, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Mira las penalidades que pasa. Mira todo lo que le ha pasado. Ha naufragado. Ha vivido escasez. Lo mordió una serpiente. Mira todo lo que le ha pasado. Apedreado. Que Dios está de su lado. Esfuérzate. Esfuérzate. Tienes que esforzarte. Tienes que permanecer firme en la fe. Vamos a orar.